Juan Carlos Quer, pai de Diana, quixo agradecer neste acto a solidariedade dos pobrenses e de todos os barbanzáns, especialmente dos voluntarios de Protección Civil e das forzas de seguridade que non deixaron de buscar a súa filla nos preto de 500 días que permaneceu desaparecida. Quiero agradecer a las personas que espontáneamente salieron a la calle, los miembros de Protección Civil, a todas las personas que intentaron contribuir de un modo u otro para intentar localizar a Diana. Porque el mensaje de Diana ha sido de tal nivel de potencia que se ha metido en el hogar de casi todas las personas de bien de nuestro país. Y ese es su legado más importante. En nuestra mente estaba todos los días Diana. Nos levantamos y nos acostamos pensando en si podría llegar esa buena noticia, pero que nunca dio llegado. Sentimos que haya sido este lugar donde haya tenido lugar el crimen, pero realmente lo que sentimos es que el crimen haya tenido lugar, daba igual realmente dónde había sido. Eso es lo que realmente sentimos. Ademais do delegado do Goberno en Galicia e do presidente da Xunta, asistiron a esta homenaxe diversas autoridades da comarca, así como altos mandos da Garda Civil. Xunto a eles, centos de cidadáns anónimos que quixeron arroupar a familia neste último adeus a Diana. También debemos de agradecer a todos los vecinos del pueblo, que incansablemente se volcaron en los operativos de búsqueda, ayudándonos y colaborando en todo lo que fuera necesario. A lectura dun poema e interpretación de Negra Sombra ao piano puxeron o broche a esta emotiva despedida que a familia quixo que fora na Pobra, un lugar onde Diana foi moi feliz. Y cuando yo pensaba cuál va a ser el último acto de mi hija en esta tierra y dónde debemos hacerlo, me salió del corazón hacerlo aquí, donde tan felices hemos sido, donde con tanta ilusión venía mi familia, donde tanta acogida, tanta hospitalidad, tanto calor y tanta belleza natural hemos podido disfrutar a lo largo de todas nuestras vidas.